Bien, pues continuando con el tema de aldehídos y cetonas, ahora vamos a ver cómo se nombra o cuál es la nomenclatura que se debe asignar al grupo de cetonas. Y para eso, bueno, tenemos aquí dos casos. Número uno, cuando la cetona es la cadena principal, y número dos, cuando esta es un sustituyente, ¿sí? Entonces, de aquí, por ejemplo, y vamos a tener, bueno, dos tipos de nomenclatura. Entonces vamos a colocar aquí a este ejemplo. Comúnmente a esta se le conoce como acetona. ¿Sí? Comercialmente así la puedo yo encontrar, acetona, que es la que encontramos pues en la tiendita o en cualquier farmacia, tienda para remover residuos de maquillaje, barniz de uñas, etcétera. ¿Sí? Es una de las más comunes, un disolvente industrial. Pues bien, de aquí vamos a ver entonces que la nomenclatura te dice que si la acetona es la cadena principal, entonces la nombres con la terminación ona. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguimos las mismas reglas que ya conocemos. Número uno, hay que numerar nuestra cadena. Uno, 2, 3 carbonos. Quedaría exactamente lo mismo si yo los numero al revés en este caso, ¿sí? De izquierda a derecha da exactamente lo mismo. Y entonces allí lo que yo hago es colocar primero el sustituyente, bueno, no es sustituyente, perdón, es la posición en donde se encuentra esa cetona. Y en este caso yo le puedo colocar el 2 guión número de carbonos, en este caso son 3, meta, eta, propa. Entonces, prop, pan, ona, ¿sí? En la posición 2 está el grupo cetona, eso es lo que me indica. Sí, otra forma aquí también es, recuerden que este 2 puede quedar entre la cadena principal y la terminación, como los alcoholes. Propan 2-ol, propan 2,2-diol, ¿sí? Entonces puede quedar exactamente de la misma forma. Pero aparte hay otra nomenclatura que se puede utilizar y es muy similar a la que utilizamos con los éteres. Por ejemplo, aquí yo veo los sustituyentes. Tengo aquí un metil y tengo en la posición 3 un metil. Y entonces a esta la vamos a llamar la dimetil cetona, ¿sí? Que básicamente es nombrar el sustituyente de la parte izquierda, luego al sustituyente del lado derecho, ordenarlos alfabéticamente y dar la terminación cetona, ¿sí? Esa es otra forma en la que lo podemos nombrar. La primera nomenclatura, esta que está aquí arriba, sería la nomenclatura UPAC, que nos va diciendo paso a paso qué hacer, numeración de carbonos y demás. Y esta segunda vendría a ser la nomenclatura común. Sustituyente 1, sustituyente 2, terminación cetona. Así vendría a estar dada. Entonces, por ejemplo, ahora vamos con una cetona simétrica. Podemos tener a esta cetona. Y entonces ahí evidentemente ya podemos ver las posiciones de los carbonos, la cadena larga y quién se lleva la prioridad, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces la posición 2 tendrá a mi grupo principal, que en este caso es la cetona. Entonces 2, perfecto. ¿Y luego qué sigue? Pues tiene 5 carbonos, eso me corresponde a un penta. Pent, pentan, ona, ¿sí? Ahí está. Esta, recordemos, es la UPAC. Si yo quisiera nomenclatura común, por ejemplo, aquí tendríamos a este sustituyente, sería un metil, y el resto, bueno, los voy a poner de color azul. Este carbono 1 es un metil y el resto son 3 metil, entonces sería un
propil. La nomenclatura entonces quedaría como sigue. Nos diría metil, propil, cetona. ¿Sí? Recuerden, esta nomenclatura común es la que termina o lleva el nombre terminal como cetona. ¿Sí? Esas serían nuestros dos nomenclaturas. Si la cetona, recuerden, está como cadena principal. Es nuestro caso número 1. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la cetona está como un sustituyente. Y en este caso, bueno, vamos a pensar en un ejemplo. Un sustituyente podría darse cuando tenemos un aldehído, por ejemplo. ¿Sí? Ya dijimos de la nomenclatura de aldehídos que ellos podrían ser la cadena principal porque ellos tienen por ejemplo aquí, ¿sí? Estos aldehídos pues van al final. Ellos no pueden actuar como sustituyentes en muchos casos, o cuando lo hacen es porque hay un grupo más oxidante y el otro sustituyente no puede tener o actuar como un sustituyente. Claro ejemplo, ácidos carboxílicos. Si hay un ácido carboxílico y hay un aldehído, el aldehído forzosamente debemos acomodarlo como un sustituyente. Entonces, en este caso, vamos a tomar al aldehído como el grupo principal. Y entonces, su carbono llevará el carbono o la posición número 1, numerando entonces de derecha a izquierda. Ojo, si el aldehído aquí es el grupo principal, entonces la cetona está actuando como sustituyente y será nombrada como oxo. Por lo tanto, aquí fácilmente en la posición 3 tengo a un oxo de un pentanaldehído. ¿Por qué pentanaldehído? Bueno, porque tengo 5 carbonos que conforman a un aldehído. Entonces 3-oxo, ¿sí? Perdón, no pentanaldehído, pentanal. Es un pentanal, perdón, me estoy confundiendo aquí. 3-oxo pentanal, ¿sí? Damos la terminación, es pentant, porque viene del pentano, y al, que es la que me da la terminación de aldehído. 3-oxo pentanal. ¿Sí? En esos casos, ahí tenemos la nomenclatura de esta cetona sustituida. Perdón, como sustituto o como sustituyente. Vamos a ver ahora otro caso en el que tengamos, por ejemplo, aquí a un alcohol y aquí tenga a mi cetona. De aquí dijimos que el grupo principal pues va a ser mi cetona, y aquí habría que buscar la cadena principal más cercana a mi grupo principal, que entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 3 porque aquí está mi grupo cetona. Recordemos que para distinguir entre quién tiene el grupo principal o quién es el grupo principal de mi estructura, pues es aquel que presente un mayor estado de oxidación o el mayor oxidante. Entonces, por ejemplo, este carbono está más oxidado en la cetona que el carbono que está unido al alcohol. Entonces, ese carbono de cetona tiene la prioridad. Y entonces aquí, ¿cómo se va a nombrar? Podemos colocar aquí, bueno, mi único sustituyente es el alcohol. Recordemos que los alcoholes como sustituyentes son grupos hidroxi. Entonces es un 5-hidroxi. Y aquí podemos tener, sin línea, 5-hidroxi. Y aquí son 6 carbonos. Sería la 3-hexanona. ¿Sí? Así, 3-hexanona. O también recuerden que este 3 se puede introducir aquí. La hexan 3-ona, ¿sí? Que da lugar a la posición exacta de la ona,
en este caso cetona. Ojo aquí, la nomenclatura común, si estamos hablando de una cetona, podría nombrarse como la etil, y aquí tendríamos una pequeña dificultad, porque habría que nombrar a esta cadena que estoy señalando aquí en azul a la derecha como otro sustituyente, para dar la nomenclatura, por ejemplo, de dimetil cetona o la nomenclatura común que terminará en cetona. Aquí ya se complica quizá un poco porque habría que nombrar a este alcohol como otro sustituyente más de un sustituyente. Entonces, en este caso, no nos compliquemos, nos quedamos con esta nomenclatura de la UPAC, ¿sí? Cualquier nomenclatura que se utilice estará adecuadamente utilizada, sin embargo, aquí tienen ustedes que, digamos, visualizar cuál es la más apropiada, ¿sí? Entonces, a ver, vamos por otro ejemplo. Ahora vamos por alguna que presente alguna insaturación. Por ejemplo, esta. 2, 3, 4, 5. Sigue siendo una acetona. Y aquí vamos a tener una insaturación. Entonces, el grupo principal es la acetona. Por lo tanto, comenzamos a numerar del lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces aquí tendríamos la ex. Luego vendría el exen, pero el en está en una posición 4. Acuérdense que aquí las posiciones intervienen donde va el alqueno. Ex 4en 2 ona. Esa sería la nomenclatura de mi cetona, ¿sí? Y en estos casos, chéquense dónde apareció este 2 de la cetona. No lo coloqué directamente al inicio, lo tengo que colocar junto al nombre de la cetona, ¿sí? Entonces, ya cuando tenga sustituyentes, entre más tenga, aquí la recomendación será siempre colocarle la posición de la cetona a un lado, pegada. 2 ona, 3 ona, 5 ona y el resto los sustituyentes, ¿sí? Habría que hacerlo así, es más específico. De otra forma, este 2 que pondríamos aquí adelante estaría afectando a toda la nomenclatura y habría confusión con este 4. Entonces, para evitar esa confusión, el 2 se introduce entre el sustituyente y la terminación ona, como estoy señalando aquí en azul, ¿sí? Pues bien, ahí tenemos un sustituyente. ¿Qué otro ejemplo podríamos presentar? Pues con un alquino sería la misma situación. Por ejemplo, aquí podríamos tener esa especie. Y nuevamente aquí numeramos la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces en la 6 es otra vez un ex. En la posición 4 hay un in, que es el alquino. Este que está aquí. Luego de la posición 4, pues básicamente ya terminé. Y en la posición 2 estaría mi ona, que sería mi grupo cetona, ¿sí? Y ya acabé. Entonces, ojo aquí nuevamente este 2 a un ladito de mi sustituyente principal. ¿Vale? Entonces ahí tengamos un poquito de cuidado con esos valores, que ya los hemos venido manejando durante todo el semestre. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, bueno, con sustituyentes. Si yo le puedo colocar, por ejemplo, no sé, vamos a complicarnos un poquito la vida. Entonces aquí, posición 1, 2, mi grupo cetona. Bueno, vamos a hacerlo de una forma sistemática. Tengo aquí mi grupo cetona 1. Tengo otro sustituyente. Y tengo un tercero. Allí está.
Entonces, ¿quién es mi prioridad? Mi prioridad va a ser mi cetona. Entre estos tres grupos, cetona es el más oxidado, entonces él se lleva la prioridad. Y entonces, ahora sí, comienzo a numerar. Borro los colores para no confundir tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de aquí entonces, en la posición 3 tengo un hidroxi. En la posición 4 tengo un eno. Por orden alfabético, el 4 se lleva a la posición 4E en 3 ol. Y en la posición 2 tengo una ona. Y la cadena es de 6, por lo tanto aquí debería haber un ex de 6. Y así quedaría el nombre de mi cetona. Entonces este 4 es para el alqueno, este 3 es para el alcohol y este 2 es porque allí está mi grupo cetona. Y bueno, esa sería la nomenclatura de las cetonas, ¿sí? Allí pues no hay ningún inconveniente. Todas los ejemplos de aquí están manejados como como grupo principal. Ahora bien, dentro de esta nomenclatura que tenemos como nomenclatura UPAC y nomenclatura común, dentro de esta nomenclatura común tenemos ciertos grupos que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, este que está en pantalla, este es el grupo acilo. Luego tenemos otro grupo. Bueno, ahí tenemos con una R genérica. En este segundo tenemos un grupo acetil o acetilo, depende también la bibliografía que consulten. Luego tenemos el grupo formil o formilo, que viene del ácido fórmico. Y también tenemos un grupo principal llamado, perdón, no grupo principal, un sustituyente común llamado benzoil. ¿Sí? Este es el benzoilo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos también utilizar estos sustituyentes cuando estemos hablando de cadenas o grupos grandes. ¿Sí? Una acetona y podemos colocar a estos 4 grupos. Estos los pueden colocar directo en su formulario o reaccionario, mejor dicho, en su reaccionario. ¿Sí? Aquí podemos colocarlos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tuviésemos una cetona, pero tuviese 2 o más de un grupo ceto, por ejemplo? ¿Sí? Tenemos a esta estructura y bueno, seguimos numerando 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría exactamente igual que yo numerara de derecha a izquierda. ¿Sí? 4, 5. Las posiciones 2 y 4 en cualquiera de los dos casos tienen a los grupos. Y entonces aquí la nomenclatura que utilizaríamos sería el de 2, 4. Pentan diona. ¿Sí? Bueno, incluso aquí en algunos casos pueden encontrar la palabra así, pentano diona. ¿Sí? Aquí tenemos los números de equivalentes o número de grupos cetona que tenemos y aquí corroboramos que son 2, que son 3, ¿sí? Entonces recuerden eso. Y de igual forma, si esos cetonas tuviesen sustituyentes, pues recuerden que esos 2, 4 entrarían a la cadena. Por ejemplo, quedaría como pentano, coma, perdón, no coma, guión 2, 4
diona. Los números pegaditos a la terminación de la cadena, ¿sí? Y bueno, pues con esto ya tienen algunos ejemplos de nomenclatura de cetonas.